Entonces también vamos a analizar ese documento. Primero vamos a analizar el documento, que es una investigación científica que fue hecha en México, y después vamos a continuar con la clase, ¿ok? Entonces voy a compartirles la pantalla, todos vamos a participar de la lectura de este artículo y vamos a ir analizando ahí lo que dice y cuáles fueron los resultados para quedar claros la duda de si es que los fungicidas, insecticidas y otro tipo de plaguicida puede intervenir en el crecimiento y en el efecto de tricoderma, ¿ya? Entonces, por favor, voy a compartirles la pantalla y vamos a ir siguiendo la lectura. A ver. Ok. Entonces, el título de esta investigación que ellos habían hecho era Efecto in vitro de plaguicidas comerciales sobre Trichoderma hertzianum. Recuerden que Trichoderma hertzianum era el que se utilizaba como controlador de otros hongos y también como fertilizante, ¿ok? Entonces, antes de eso, ¿qué significa in vitro? A ver, vamos participando. ¿Qué significa in vitro? ¿Quién sabe? Plantas salidas del laboratorio. Ya pueden ser plantas salidas del laboratorio. ¿Qué más puede ser in vitro? Bajo condiciones controladas. Ya, exacto. Entonces, miren, cuando trabajamos in vitro, significa que estamos trabajando en un laboratorio, significa que le estamos dando condiciones controladas en un ambiente artificial, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes lean in vitro, significa que está siendo trabajado dentro de un laboratorio con condiciones artificiales, todo totalmente controlado, ¿ok? Donde tiene una parte aséptica, es decir, libre de contaminantes, y sobre todo que se les dan medios nutritivos eh, artificiales, ¿ok? Eso siempre que escuchen la palabra in vitro son artificiales. Entonces aquí ellos quisieron ver, o mejor dicho, tenían tricoderma criado en laboratorios, ¿ok? ¿Cómo se les hacen para criar en laboratorio? Yo les doy medios nutritivos a base de un alimento que se prepara ahí, que se llama papa dextrosa agar, y yo siembro ahí los hongos. Entonces les doy la humedad, les doy la temperatura, les doy todo para que el hongo siga creciendo. Entonces en estos platitos, que son básicamente unos platos donde yo tengo sembrado el hongo, es donde yo voy a aplicar los plaguicidas para ver si es que inhiben el crecimiento, ¿ok? Y es básicamente como si estuvieran reproduciendo lo que pasa en los árboles cuando yo aplico en el laboratorio para ver cuál es, ¿ok? Entonces, lea por favor, a ver, un segundo, a ver. Lea señor Tubay, por favor. Ya. Desde el El resumen. trabajo tuvo como... ¿Mande? Sí, sí, sí. Ya. El trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto in vitro de 6 plaguicidas comerciales sobre el crecimiento micelial, la esporulación y la germinación de los conocidos Trichodermas hertzianum cepa A34. El ensayo fue llevado a cabo con los siguientes productos: Folpex, entre paréntesis, Folpan 80 pH, Mancosec 75 pH y Cinec 80 pH, así como de 3 insecticidas: cipermetrina 10 Landa, Silatrina, Karate 5 y abacmetina 1,8 a las concentraciones de 10, 100, 200, 500, 1000 y 2000 miligramos por litro. Ok, Fue evaluada hasta ahí, gracias. ¿ya? Ya, entonces miren, ¿qué quisieron ellos? Como yo les dije en el laboratorio, ellos producieron, en el laboratorio, ellos produjeron estos hongos en medios artificiales, en medios nutritivos creados a propósito para que crezca el hongo, y aquí probaron los diferentes tipos de fungicidas, como son el Folper, Mancozeb y Cine.
e insecticidas como la cipermetrina, la lambda y la abamectina, ¿ok? A las diferentes concentraciones. ¿Qué fue lo que ellos evaluaron? ¿Qué es lo que ellos estudiaron cuando aplicaron esto? Continúe la lectura, señor Mancilla, por favor. Ya, fue evaluada la inhibición del crecimiento micelial de la colonia, del hongo y de la acción sobre la producción y la germinación de los conidios. Los plaguicidas fueron clasificados por la toxicidad sobre el antagonista, de acuerdo con la escala de la OILB, por su compatibilidad según el valor T. Los tres fungicidas, Folpec, Mancozeb y Cinec, tienen efectos inhibitorios sobre el crecimiento del micelio del hongo T. harziano, Trichoderma, al igual que abamectina, y son clasificados como ligeramente tóxicos. Sin embargo, al valor T se clasifica a Cinec como un tóxico y a Mancozeb y Folpec como moderadamente tóxicos, mientras que los insecticidas resultaron no tóxicos. Los fungicidas afectan la germinación de los conidios del antagonista, pero los insecticidas no. Entonces, miren, a ver, ¿qué dice aquí? Primero, clasificaron a los diferentes plaguicidas de acuerdo a su toxicidad. Entonces, vemos que los más tóxicos efectivamente es Cinec, mientras que Mancozeb y el Folpec son medianamente tóxicos. Cuando clasificamos insecticidas, en cambio, todos estos resultaron no ser tóxicos. ¿Qué quiere decir? Que los insecticidas no afectan el medio de desarrollo o el modo de acción de tricoderma, mientras que los fungicidas sí lo hacen. Y veamos lo que muestran por acá. Entonces, empecemos viendo con las introducciones. Lea, por favor, señor Segura. Señor Segura. Dígame. Lea, por favor. Recuerden que, perdón, cualquier término que no entiendan o algo, pregúntenme, ¿ok? Bueno, él se quedó hasta germinación. No, ya estamos en introducción. Sí bajó aquí donde se las aplicaciones. No, es que aquí solo... Así, ahora sí. Ya. Las aplicaciones indebidas e indiscriminadas de plaguicidas han sido objeto de numerosas restricciones en varios países, donde existen unos precios que exigen la limitación del uso de estos productos. Ejemplo, por el empleo, de medios biológicos como parasitoides, depredadores y antagonistas han sido alternativas para esta problemática. Las especies de hongos del género Trichoderma se destacan como antagonistas de gran efectividad con microorganismos fitopatógenos habitantes del suelo que afectan los cultivos de tabaco y tomate y pimiento, entre otros. Trichodermas se recomienda como control de agentes patógenos foliares en tomates, así como para controlar pseudosporas, cubensis y Escherichia coli en el cultivo de pepino. A ver, entonces, ¿de qué nos habla en el párrafito ahí? Que
hay que tratar de buscar el empleo de medios biológicos como parasitoides, depredadores y antagonistas. Cuando hablamos de parasitoides, ¿de qué estamos hablando? A ver, señor Díaz, ¿qué son parasitoides? ¿Qué son parasitoides? A ver, ¿quién sabe? Participen, por favor. Parásito. Ya, pero ¿cómo podríamos definirlos en el medio agrícola? Bueno, en este caso, Profe, un claro ejemplo está en lo que se destacan los parasitoides que afectan al pulgón. ¿Cuál es la finalidad de un parasitoide? Él, como quien dice, oposita dentro del insecto y ahí es donde ellos se desarrollan, o sea, utilizan el insecto para de esta forma ellos continuar con su reproducción. En el Perfecto. caso exacto. No. Por otro caso, también se quiere llegar a esto dando parasitoides en lo que es la moca del fruto. Ujú. Exacto. Entonces, mire, son insectos, principalmente, los parasitoides son insectos que depositan sus huevos sobre un huésped, que en este caso vendría a ser el insecto plaga. Y el insecto benéfico, el parasitoide, empieza a desarrollarse sobre el insecto plaga, vive a expensas de este hasta que llegue el momento en el cual ya eclosiona, etcétera, y deja muerto al insecto plaga que utilizó para poder sobrevivir. Los depredadores, en cambio, como su palabra lo dice, son aquellos que se van a alimentar de los insectos. Y el caso más clásico es aquel en el cual la mariquita se alimenta del pulgón, o sea, le chupa el líquido, ¿ok? Y esos son depredadores. Depredadores son también, por ejemplo, las mantis. Las mantis, ellas ustedes saben que se comen a los insectos. Y los antagonistas, en este caso, que vendrían a ser los hongos, que crean condiciones adversas para que el hongo patógeno pueda desarrollarse, ¿ok? Entonces producen sustancias tóxicas, producen cierto tipo de estructuras para impedir que estos puedan reproducirse, puedan crecerse, etc. Y dentro de estos ya vimos que tenemos la tricoderma. ¿Por qué? Porque ellos son grandes antagonistas y por todas las características que vimos en la clase pasada. Entonces, algunos de estos sí dice que controlan bastantes enfermedades que se producen en hortalizas, en tabaco, en tomate, en maíz, etc. Entonces, ellos dicen que para el control de fitopatógenos en las semillas también se ha recomendado el uso de tricoderma. Sin embargo, no existen muchos estudios, sin embargo, no han existido muchas investigaciones que demuestren la compatibilidad entre los plaguicidas y tricoderma, o para ver qué tan agresivos son los plaguicidas sobre los tricodermas, ¿ok? Entonces, como mencionaba arriba, se evaluaron 7 fungicidas sistémicos. Yo ya les expliqué qué son fungicidas sistémicos, señor Calderón. ¿Qué son fungicidas sistémicos? Señorita Sarango. Participen, por favor. Recuerden que si no saben, no pasa nada, pero tienen que preguntar, porque si no, después van a leer más adelante esos mismos términos y no van a saber qué es. A ver, ¿quién tiene levantada la manito? A ver, señor Tubay. ya, los fungicidas sistémicos actúan de manera preventiva y curativa. Entonces lo puede aplicar mediante el foliado o, digamos, tallo y raíz. Si no me equivoco, ya. Que son absorbidas a través de los tallos y las raíces. Así el sistema vascular ayuda a repetir los compuestos por toda la planta. Muchas gracias. Ok. Señor William, vi su manito también levantada. Cuéntenos. Bueno, los fungicidas sistémicos son moléculas que asimilan las plantas y son transportadas a través de todos sus vasos
Entonces le permiten actuar en todas las partes de las plantas. Ya. Ok, entonces miren, los fungicidas sistémicos son aquellos que van a ingresar, ¿ok? Que no se quedan únicamente sobre la superficie de la hoja, del tallo, del fruto, etcétera, sino que ingresan a través de las aberturas naturales de las hojas, por ejemplo, de los estomas, de las lenticelas, y tienen un método de control mucho más efectivo, porque el producto no se pierde, el producto no se lava, no se evapora, por ejemplo, sino que se queda ahí trabajando por más tiempo, ¿ya? Mientras que los fungicidas de contacto, como su palabra lo dice, se quedan únicamente adheridos a la superficie. Entonces, si es que, por ejemplo, llueve o si se le da un riego inmediatamente, el producto se lava, el producto se pierde. Y por eso es que son menos efectivos. Sin embargo, los fungicidas sistémicos son algunos de ellos mucho más residuales, precisamente porque ingresan en el interior de la planta hacia las células, ¿ya? Entonces aquí... Entonces, aquí se evaluaron estos 7 fungicidas sistémicos y 2 fungicidas de contacto y 4 biopesticidas, ¿ya? Para ver cómo inhiben el crecimiento. Por si acaso, inhibir el crecimiento es detener, bloquear el crecimiento, ¿ok? Esa es la palabra inhibición. Dentro de ellos, los fungicidas sistémicos, derivados de los benzimidazoles, este es del grupo químico, resultan ser más tóxicos, precisamente lo que yo les decía, que los sistémicos son más residuales y por ende son más tóxicos que los de contacto. Cuando hablamos en cambio de los insecticidas que se probaron en la investigación, resulta que cada uno de estos muestran toxicidad incluso con baja concentración. Y obviamente los insecticidas son mucho más fuertes porque recuerden que ellos van a atacar el sistema nervioso, el sistema digestivo de los insectos y por lo tanto, incluso con bajitas concentración pueden ser grandemente tóxicos, ¿ya? Continúe con la lectura, por favor, señor Jurado. ¿Otros autores? Lea, por favor, señor Jurado. Sí, es que se me quedó la pantalla ya. Okay. Otros autores midieron la compatibilidad de varios herbicidas utilizados en arroz con 3 cepas de T. asperellum, así como Franco, et al. 2013, quienes evaluaron la compatibilidad de especies nativas de tricoderma como fungicidas que son empleados frecuentemente para el tratamiento de las semillas. Carboxin más tirán, carbendazim más tirán, metiltiofanato más tirán y teuconazole. Otros resultados han demostrado la posibilidad de usar T. arcianum cepa A34 para el control de Pseudoperonospora cubensis Burr, B. Kurt, en pepino en cultivos protegidos. A estas plantaciones en casas de cultivo se realizan tratamientos químicos con fungicidas, insecticidas y acaricidas, sin que se conozcan las interferencias de plaguicidas sobre T. arcianum, por lo que surge la hipótesis de que los plaguicidas empleados pueden estar afectando el antagonista por su acción tóxica sobre el crecimiento y desarrollo del hongo y la germinación de los conidios. Ok. Entonces, miren, ¿qué dicen? Ellos, o mejor dicho, estos investigadores, veían que en arroz estaban probando diferentes especies o diferentes cepas de tricoderma. Entonces, ellos combinaban estas especies de tricoderma con otros productos de síntesis química para tratar a las semillas. Se vio que las plantaciones se les aplicaba este tipo de químicos, este tipo de especies, perdón, con fungicidas, insecticidas y acaricidas, pero no sabían en realidad cómo podían interferir estos plaguicidas sobre el tricoderma. Entonces empieza a surgir la hipótesis de que en realidad el aplicar estos plaguicidas pueden llegar a tener una función de antagonista sobre el crecimiento del hongo, el desarrollo del hongo, la germinación de los conidios. Recuerdan que yo les decía que estaban formados por
por conidias o por esporas, que son como los hijitos. Y recuerdan que yo les decía también que estas esporas tienen que llegar sobre la superficie de la hoja o cualquier parte de la planta y producir un tubito semejante a la radícula, semejante a la raíz de la semilla. Entonces, estos tipos de plaguicidas estaban interfiriendo en la germinación, es decir, en la aparición de como el tubo germinativo, como les decía, como de la raicita de las esporas, ¿ok? Entonces, les sale o se plantean el siguiente objetivo. Lea el objetivo, señor Rojas, por favor. Señor Rojas, lea, por favor. Señor Chila. Ingeniero, me disculpa, estoy en una zona rural donde no hay mucho internet. Ok. A ver, señor Chila. Objetivo: determinar el efecto in vitro de 6 plaguicidas comerciales sobre el crecimiento micelial y la fertilización y la germinación de los conidios de Trichoderma Cancinius cepa A34. ¿Continúo? No, ahí, gracias. Entonces, bueno, ya vimos cuál era el objetivo, ver cómo reaccionaban tricoderma en los diferentes cultivos. Entonces se seleccionaron nuevamente los 3 fungicidas de los que ya hablamos, se seleccionaron los insecticidas y ¿por qué estos? Porque son los más comerciales. Por ejemplo, yo siempre he escuchado hablar de la abamectina para el caso de los ácaros, el karate, la cipermetrina y todos hemos escuchado hablar de mancozeb, entonces son como los más utilizados, ¿ok? ¿Y dónde se utilizan estos con mayor cantidad? En lo que son cultivos de hortalizas, etc. Entonces, miren, aquí nos presenta una tablita de cuáles son los fungicidas, los nombres comerciales, el grupo químico y la concentración que estos tienen. Siendo así, entonces, lea por favor, señor. A ver, ¿qué tengo por aquí? Lea por favor, señorita Parrales. Ya, para los ensayos fue considerado el antagonista de Arcianum, cepa A34, procedente de la colección del Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal de Cienfuegos, la cual se usa ampliamente en Cuba como antagonista fúngico de fitopatógenos, tales como Rhizoctonia solani y no veo más. Ya, Rhizoctonia solani, Sclerotium rollsi y especies de Pythium y Phytophthora en diversos cultivos. Esta cepa fue conservada a 9 grados centígrados en placas Petri con medio papa dextrosa agar, PDA. Las concentraciones de los químicos se prepararon en agua estéril a partir de una solución madre de 5.000 miligramos de cada ingrediente activo. De ingrediente activo, exacto, de cada producto, de las cuales se derivaron las diluciones de menor concentración que fueran 2,5 veces superior a las que se iban a estudiar. Ya, a ver, hasta ahí. Entonces, ellos probaron ese tipo de tricoderma para controlar o ampliamente para controlar Rhizoctonia solani, que es enfermedad que se produce básicamente en lo que son los tubérculos, todos los que vienen de tubérculos, Sclerotium rollsi, igual en el caso de hortalizas, Pythium, que podemos encontrar en lo que son los semilleros, Phytophthora, igual en papas, etcétera. Y entonces conservaron estas en papa dextrosa agar, lo que les decía, en un medio PDA. Este es el medio artificial que le brinda todos los nutrientes cuando tratamos de hongo, ¿ok? Entonces tiene su fuente de carbohidratos, tiene su fuente de azúcar y obviamente el agar se le hace ser como para que se solidifique como tipo gelatina. Entonces empezaron a probar las concentraciones en agua estéril con una solución madre de 5.000 miligramos por litro de ingrediente activo, eso significa IA.
y le hicieron diferentes diluciones, ¿ok? Para que obviamente este sea 2.5 veces superior a las que se iban a estudiar. Bueno, lo que habla aquí es básicamente cómo hicieron el producto, la temperatura que lo probaron y obviamente debían tener un medio de cultivo sin producto químico o lo que es del testigo. En todos los ensayos uno debe tener el testigo. Si es que yo estoy probando fungicidas, en el testigo no voy a probar el fungicida. O sea, a ese no le doy ningún tratamiento de manera que yo voy a ver qué pasa cuando uso fungicida y qué pasa cuando no uso, ¿ok? Entonces el objetivo del testigo es desarrollarse de manera natural para ver en realidad qué pasa si es que no uso el tratamiento que le estoy dando a los demás. Entonces, existen diferentes tipos de instalación de los ensayos. Ellos aquí utilizaron un diseño completamente al azar. ¿Y por qué este? Bueno, porque este tipo de diseño se utiliza cuando yo tengo todas las condiciones controladas. Entonces, para de pronto los que están estudiando, los que hacen ensayo, deben saber que nosotros utilizamos diseños completamente aleatorizados cuando tengo controladas todas las condiciones, es decir, cuando no voy a tener la influencia de ninguna fuente de variación, sea árboles, sea clima, otras plantaciones, etc. Nos dice cómo incubaron las placas. Obviamente tienen que estar en la oscuridad, después tenían que darle humedad, etc. ¿Ya? Entonces, al final, ellos querían ver el diámetro de la colonia. Ya les vamos a mostrar una foto más abajito. Ellos van creciendo tal cual en manera radial, en manera circular. Van produciendo el micelio. Ya les expliqué lo que era el micelio la clase pasada. Entonces tenían que ver cuál era el porcentaje de inhibición. Se aplicó la fórmula que nos muestra aquí. Y lo que se vio con la información de los porcentajes de inhibición del hongo por concentración, hicieron un análisis estadístico para ver cuál es la diferencia. Porque yo ya les explicaba que de pronto yo puedo ver que entre una persona y otra persona hay 1 centímetro de diferencia y estadísticamente no existe diferencia. O sea, yo puedo verlo, pero 1 centímetro es nada, no es estadísticamente significativo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron una prueba aquí mismo para ver si es que existía en realidad una diferencia estadística, ¿ok? Entonces hicieron diferentes pruebas y iban a clasificar qué tan tóxico eran los plaguicidas de acuerdo a cuánto inhibía el crecimiento. Entonces yo tenía mi platito donde tengo mi hongo, le aplico el fungicida, el insecticida y se lo iba a clasificar de la siguiente manera. Cuando el porcentaje de inhibición del crecimiento, es decir, cuando el hongo no podía crecer mayor al 90%, era tóxico. Si teníamos del 75 al 90 era moderadamente tóxico, del 30 al 75 ligeramente tóxico y menor del 30 era inofensivo. Entonces se supone que la mayoría de fungicidas, para que no inhiban, para que no bloqueen el crecimiento de tricoderma, tendría que darme una inhibición menor al 30%. ¿Ok? Entonces, el parámetro que midieron como indicador fue la cantidad de los conidios, es decir, cuántos hijitos pudo formar el hongo y cuál fue la concentración que estos tenían. Entonces, igual, ellos fueron midiendo, hicieron una disolución en este producto que se llama Twin 80, que es uno, ¿cómo les explico? Es como un diluyente, ¿ok? Entonces, las esporas, cuando ustedes les quieren disolver en agua, se hacen como si estuviéramos mezclando el agua y el aceite, es como si las esporas tuvieran una grasita. Entonces, cuando ustedes les quieren mezclar, no se diluyen completamente en el agua. El Twin 80 es como un diluyente que hace que las esporas sí se puedan mezclar, ¿ok? Se puedan mezclar y quede todas mezcladas en el agua y al momento de yo aplicarlas, estas puedan llegar a la superficie y no se queden pegadas en el tubito en el que yo voy a aplicar. Prepararon la suspensión de esporas, como les digo, utilizando ese tipo de Twin 80 y cada uno de ellos los fueron agitando para que se mezclen, para que se incorporen tanto las esporas con el agua. Calcularon la esporulación del hongo y la compatibilidad de cada fungicida sobre el hongo de biocontrol. Entonces calcularon los parámetros o el porcentaje de inhibición para saber cuántas esporas pueden formar esto. Entonces, la T es la capacidad que tienen las esporas para formar un nuevo tricoderma.
Entonces igual, clasificaron este valor de T, que era la capacidad que tienen para formar las esporas, como tóxico, muy tóxico, moderadamente tóxico y compatible, y que se esperaba que todos sean compatibles, obviamente. Entonces, al final, ¿qué hicieron? Determinaron el efecto de cada producto sobre la germinación, es decir, si es que la esporita una vez llegada podía germinar y podía empezar a producir un nuevo hongo. Le dieron asimismo diferentes tipos de nutriciones, en temperaturas ideales, etc. Y después midieron el porcentaje de germinación en 24 horas. ¿Cómo hicieron eso? Mediante un microscopio. ¿Qué quiere decir? Ellos se sentaron ahí a ver cómo germinaba el esporo y para ver en realidad si es que estas germinaban. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? La tabla 4 nos muestra qué tanto influyó la aplicación de estos fungicidas e insecticidas sobre la Trichoderma harzianum. Entonces, miren aquí. Recuerden que utilizaron concentraciones de 10, 100, 200, 500, 1000 y 2000 miligramos por litro. Veamos qué nos dice en la parte superior. A ver. Todos los productos tuvieron efecto inhibitorio desde las concentraciones de 10 miligramos por litro. ¿Qué quiere decir? Que únicamente, imagínense, utilizando 10 miligramos por litro, que es bien poquito, ya empezamos a ver que inhiben el crecimiento o el desarrollo normal de los tricodermas. A excepción, o mejor dicho, el que mayor daño produjo fue el CINEP. ¿Ya? Este fue el más agresivo entre todos. Entonces, a todas las concentraciones y en todas las concentraciones, este fue el que mayor daño le produce a Trichoderma harzianum. En cambio, cuando hablamos de abamectina, se puede ver que con relación a los 3 fungicidas, tuvo un nivel similar. Entonces, el producto que sirve para controlar los ácaros, como es la abamectina, también tiene gran poder inhibitorio sobre tricoderma. Entonces, ¿qué tienen que saber? Que si, por ejemplo, yo estoy aplicando tricoderma foliar y tengo ácaros y de pronto quiero probar o pongo abamectina, tengo que saber que la abamectina va a influir sobre el proceso de control o éxito que va a tener tricoderma. Casi igual como el resto de fungicidas, ¿ok? Pero si controlamos igual el abamectina o ese tipo de insecticida con los otros insecticidas, se puede ver que sí, igual sigue siendo un poco más tóxico. Entonces, todos los insecticidas a base de abamectinas son considerados grandes inhibitorios del crecimiento de tricoderma, ¿ok? En el caso Una pregunta, ingeniera. Dígame. Para la tricoderma tienen que ser compatibles los insecticidas, ingeniera, para que no se intoxiquen las plantas. ¿Me está preguntando o me está afirmando? No, preguntando, ingeniera. Ya, a ver, ya, precisamente abajo les decía que no tienen que no, más abajo nos dice que no hay que aplicar ningún tipo de insecticida, abamectina en este caso, porque los otros insecticidas no tienen ningún efecto sobre tricoderma, ¿ok? Entonces, si usted va a aplicar un insecticida, lo ideal es que primero aplique el insecticida y después de un periodo aplique tricoderma o al revés, pero que no se apliquen juntos, a pesar de que los insecticidas no tienen ningún efecto sobre tricoderma, es decir, son compatibles, pero sí se les pide, se les recomienda que no les pongan juntos. Ahora, la abamectina no es precisamente un insecticida, es un acaricida. Recuerden que los ácaros, o lo que se le conoce como la arañita roja, etcétera, no son insectos, ellos son arácnidos, ¿ok? Entonces, por eso viene la relación de que la abamectina es igual de tóxica como un fungicida cuando se le aplica con tricoderma, porque no es precisamente un insecticida. Mientras que los insecticidas, ellos no tienen ningún problema para estar tranquilamente con tricoderma, no influyen en su proceso de germinación, ¿ok? Entonces, recordar siempre, cuando van a aplicar un producto para ácaros con tricoderma, no deben hacerlo.
En caso, si es que es otro tipo de insecticida, alguna cipermetrina, etcétera, no le pasa nada, ¿ya? A ver, miren por ejemplo aquí, ¿qué nos dice? Que la cipermetrina sí muestra inhibición del hongo, pero no tiene diferencia estadística, con el Folpet. Entonces, ¿qué hay que considerar? Que la concentración de uso en campo es 20 veces menor que la de los fungicidas. ¿Qué quiere decir? Que no le va a hacer daño, no le va a afectar por precisamente la cantidad o la concentración que se va a poner. ¿Ya? Entonces, en la tabla 5 se resumen los valores de los plaguicidas y el efecto inhibitorio del crecimiento micelial. Entonces, cuando ellos clasificaron esto, se vio que los fungicidas como el Folpet, como el Mancozeb y el Cinet y el Abamectina se ubican como ligeramente tóxicos y que inhiben la formación del micelio, inhiben el crecimiento de tricoderma hasta el 65%, ¿ya? Mientras que los insecticidas como la cipermetrina y lambda se clasifican como inofensivos. ¿Ya? Entonces lo que yo les explicaba, que todos los fungicidas aplicados de manera foliar, incluso las abamectinas aplicadas de manera foliar en conjunto con tricoderma son tóxicos para el hongo, no le dejan que éste crezca incluso en un 65%, mientras que si yo aplico una cipermetrina o un lambda, insecticidas propios, son inofensivos. Sin embargo, no se les recomienda porque obviamente de pronto no le va a inhibir el 50%, pero sí le va a restar un mínimo porcentaje de germinación. ¿Ok? Entonces, el fungicida Cinev tuvo un drástico efecto inhibitorio y después incluso obtuvo una máxima inhibición. ¿Qué quiere decir? El Cinev es uno de los peores que yo puedo mezclar con tricoderma porque es altamente inhibitorio, o sea, me mata, no deja que esporulen ni que germine ninguno de estos, ¿ok? Y al ser tan agresivo, entonces se justifica porque este fungicida es altamente tóxico por encima de los restos de productos, ¿ok? Entonces, Cinev es uno de los fungicidas más agresivos dentro del mercado. Y recuerden que cuando tenemos este tipo de fungicidas que son altamente agresivos, llegan y afectan también a lo que es la población del suelo, los microorganismos del suelo, ¿ok? Entonces, bueno, esas son correlaciones. A ver cómo les explico esto. Nos muestra la relación que existe entre el hongo y el producto que yo estoy probando. ¿Ya? Entonces, para el caso de los insecticidas, la cipermetrina estuvieron en un rango de inhibir la esporulación del 47 al 45 en relación con el testigo. A ver, déjame ver por aquí. Yo tengo una pregunta. Dígame. Ya. Al momento que utilizamos el término inhibición, ¿a qué se refiere exactamente? Porque a veces usted menciona que se destruye el micelio y inhibición sería que evita que los conidios germinen. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente eso? Es una pregunta. La otra sería, ¿qué pasa cuando ya ocurre la degradación de la molécula, ya sea del fungicida o del insecticida? ¿Se vuelven a activar los conidios o simplemente han sido ya destruidos por ya sea el fungicida o el insecticida? Eso sería. Inhibir, les dije que era detener el crecimiento, ¿ok? Entonces, cuando yo detengo el crecimiento, significa que estoy matando a las esporas. Entonces, aún después de que pase el ingrediente activo, de que la molécula se desintegra, de que cumple su ciclo, etcétera, la espora ya no puede revivir, porque ya le detuvieron el proceso biológico o fisiológico de ella. ¿Ok? Entonces, inhibir, recuerden que es detener el crecimiento, ¿ya? Inhibir es detener el crecimiento, es bloquear el crecimiento. Llega hasta un punto y ahí no puede crecer más. Es como que hasta ahí le matan las esporas que van a producir
o los conidios, que van a producir las diferentes esporas, ya no pueden producir más, le causan la muerte del hongo. Entonces, aún después de que ya pase el ciclo, de que la molécula o el ingrediente activo ya cumple su proceso, su tiempo, etcétera, las esporas ya no pueden volver a salir. ¿Ok? Si es que eso pasara, si es que fuera que una vez que desaparece el efecto del fungicida, las esporas se reactivan, ocurriría lo mismo cuando tengo hongos fitopatógenos, ¿ok? Es como que desaparece el efecto del fungicida sistémico de contacto, etcétera, y el hongo fitopatógeno o el hongo plaga, vamos a llamarle así, va a poder otra vez germinar. Entonces, no, una vez que las esporas ya fueron inhibidas, es decir, que ya no pueden producir su tubo germinativo, etcétera, hasta ahí llegan, hasta ahí mueren. Y si es que yo quiero que vuelvan otra vez, tengo que aplicar una nueva solución de tricodermas para que puedan revivir, o sea, para que puedan volver a su función, porque las que ya murieron, no reviven, vamos a llamarlas así, ¿ok? Entonces, como les decía, los insecticidas, en este caso como la cipermetrina, la lambda, se clasifican como productos compatibles con este tipo de cepa que ellos probaron, con la A34, en diferentes concentraciones. Vamos a leer entonces lo que es la discusión, que era la parte que me importaba. A ver, lea por favor, señorita Rosado. Señorita Rosado, lea, por favor. Señor Slater, lea, por favor. Dígame a mí, ¿desde qué parte, disculpe? Discusión. Ya, discusión. Aunque el uso de agentes de biocontrol podría reducir la aplicación de productos químicos en una medida limitada, es menos confiable y menos eficiente. El manejo integral de plagas tiene un enfoque que implica el uso de medidas biológicas, físicas y químicas para el control de poblaciones de agentes patógenos de una manera ecológica y rentable. El uso combinado de antagonistas como control biológico, junto con productos químicos como los plaguicidas, han llamado mucho la atención como forma de obtener efectos sinérgicos o aditivos en el control de los patógenos del suelo. Por lo tanto, los ensayos previos encaminados a conocer la efectividad de una cepa determinada de un biocontrol como el Trichoderma hazarium cepa A34, junto a algunos fungicidas o insecticidas usados frecuentemente en hortalizas y otros cultivos, permiten no solo garantizar un control eficiente de las plagas en campo, sino un ahorro considerable de recursos en una agricultura sustentable. Para el insecticida abamectina se comprobó que la clasificación de toxicidad obtenida por la inhibición del micelio del hongo antagonista no concuerda con la clasificación de la compatibilidad alcanzada según el crecimiento del micelio. En relación con el testigo, combinada con la esporulación en relación con el testigo 2. Lo cual ha sido señalado con anterioridad para los otros insecticidas y otros hongos biocontroladores. Los resultados en relación a la DL50 concuerdan con los otros investigadores, quienes obtuvieron valores por debajo de la concentración de campo de 2000 miligramos por litro para los fungicidas diocarbonatados sobre ditiocarbamatos, sobre Beauveria bassiana, excepto para CINEP, así como los obtenidos por Castellanos et al. 2011 en estudios de compatibilidad de fungicidas para el caso de Lecanicium lecani, excepto con Mancozeb, que presentó DL50 superiores a concentración de campo. En porcentajes de germinación de T. harzianum, aunque evaluados con métodos diferentes, se asemejan a los obtenidos por Muñoz et al. 2001, quienes informaron que la compatibilidad de tricodermas SPP de cepas A34 a 53
a 83, indistintamente con varios plaguicidas empleados con el cultivo de tabaco. Abamectina fue clasificado como ligeramente tóxico, lo que refuerza el criterio de que algunos productos fungicidas no afectan a tricoderma en condiciones in vitro. Como han señalado otros actores, quienes ubican al lambda cialotrina entre ligeramente tóxico a inofensivo sobre este antagonista, el cual resultó inofensivo y compatible con el T-Harcianum en este ensayo. Los insecticidas probados resultaron no tóxicos o ligeramente tóxicos al antagonista, mientras que Sarkar et al 2010 señalan a otros insecticidas quinalfos y dicofol como tóxicos a tricoderma. La concentración más baja estudiada en la investigación son 10 miligramos por litro. Este resultado podría servir de apoyo para diseñar estrategias en los programas de manejo integrado de agroquímicos. Ok, entonces miren, pueden ver que hay investigaciones que concuerdan con lo que se obtuvo aquí en el estudio cuando se hace in vitro, que dice que unos son bastante tóxicos versus otros que de pronto no lo son. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a las concentraciones que se utilizan. Entonces, en el caso de que ellos dicen que abamectina no es considerado altamente tóxico para la esporulación y el crecimiento de tricoderma, es básicamente por las dosis o la cantidad que ellos utilizan, ¿ok? Sin embargo, lo que sí se demuestra es que los fungicidas que combinan o que llegan a combinarse, o no precisamente a combinarse, pero a encontrarse, digamos, con tricoderma, sí les inhiben el proceso de germinación, ¿ok? Entonces sí afectan el éxito que va a tener tricoderma como controlador o como fertilizante. En resumen, para concluir la pregunta del día de ayer, es que los fungicidas sí afectan el crecimiento de Tricoderma harzianum, inhiben la esporulación, la germinación de los conidios cuando entran en contacto. Recomendación entonces, aplicar primero uno o el otro, pero nunca en combinación. Otra cosa, cuando yo aplico tricoderma al suelo y aplico un fungicida de manera foliar, en este caso no existe ningún tipo de interrupción o de inhibición hacia tricoderma, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre esto o algo que tengan que discutir o debatir? Ok. Bien. Entonces vamos a continuar con la clase, ¿ok? Voy a compartirles la pantalla. Entonces hoy vamos a hablar un poco, vamos a continuar sobre lo que es manejo y conservación. Recuerden que en las clases pasadas nos quedamos en que podíamos tener suelos salinos, cómo podía lavar yo los suelos salinos, etcétera. Vimos las diferentes clases de agua, gravitacional, capilar, higroscópica. Vimos que no toda el agua que yo le pongo al suelo es aprovechada por la planta, sino únicamente cuál. Entre gravitacional, capilar e higroscópica, ¿cuál es el agua que utiliza la planta? ¿Cuál es? Señor, ¿qué se llama William o Willam? Sí, es William. Ah, ya, William. William. Y le falta la I en su nombre, por eso no sé. Oh, ya le solucioné eso. Ok, a ver, entonces entre el agua gravitacional, capilar e higroscópica, ¿cuál es la que utiliza la planta? La capilar. La capilar, muy bien. Entonces, para todos los compañeros que no estuvieron las primeras clases, recuerden que la plantita usa el agua capilar, que es la que se queda en el 25% que le corresponde a la partícula de suelo, ¿ok? Y el otro 25% es del aire y el otro 50% está entre materia orgánica y minerales, ¿ya? Entonces, una vez que ya vimos todo esto, vamos a hablar del manejo y conservación del suelo. ¿Cuál es la diferencia entre manejo y conservación?
¿Qué es manejar un suelo y qué es conservar un suelo? Señor Paul. Bueno, si hablamos de conservación de suelos, básicamente es hacer una serie de prácticas agrícolas en las cuales no disminuyamos la capa superficial, es decir, cuando no disminuyamos la microflora y la microfauna de la misma. ¿Sí? Tenemos varias formas de conservación del suelo, tratar de evitar el arado por vertedura, tratar de evitar el arado por discos, ¿sí? Y manejar curvas de nivel. ¿Sí? Eso es como conservación del suelo, y el manejo de un suelo puede ser la aplicación de las labores agrícolas, pero siempre y cuando se utilicen herramientas agrícolas para trabajar. Ok, perfecto. Exactamente, entonces manejar el suelo es hacerle todas las prácticas, sean estas amigables con el ambiente, amigables con el suelo, etcétera, todas las prácticas o técnicas que al final me permitan obtener un beneficio, ¿ok? Entonces me dice de pronto que tengo que preparar el suelo pasándole un arado, que después tengo que pasar una rastra, después tengo que pasar el motocultor, después tengo que ponerle lo que sea, ponerle fertilizantes químicos antes de la siembra, al momento de la siembra. Todo lo que son técnicas que me van a permitir obtener un máximo rendimiento de ese suelo es un manejo, ¿ok? Pero en cambio la conservación, como dijo el compañero, se refiere a el hecho de usar técnicas que yo sé que me van a permitir cuidar el suelo, que me van a permitir mantener su capa arable, que me van a permitir que crezcan los microorganismos normalmente, que exista una mineralización lenta, que exista la descomposición, la formación del humus, etc. Entonces la conservación se refiere a más prácticas que van a permitir cuidar el suelo, ¿ok? Entonces es importante saber que no es lo mismo hablar de manejo y hablar de conservación. Entonces, hoy por hoy la mayoría de agricultores que se dedican a la producción intensiva hacen un manejo de suelo y muy pocos hacen una conservación. Entonces, dentro de la conservación existe algo mucho más amplio que existen, por ejemplo, los objetivos, cuáles son los principios, etc. Siendo eso, entonces, sabiendo que la conservación busca las técnicas adecuadas para evitar que se destruya la capa arable, y cuando hablo de capa arable estoy hablando o estoy incluyendo la mayoría de los microorganismos que se encuentran en este primer horizonte, todas las acciones que se producen ahí, las bacterias fijadoras de nitrógeno, etc. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, yo tengo que considerar o saber cómo manejar y cómo conservar mi suelo teniendo en cuenta la profundidad efectiva. ¿Y a qué se refiere la profundidad efectiva? Lea, por favor, señor Maldonado. Espacio el que las raíces de las plantas comunes pueden penetrar sin mayores obstáculos. Ok, entonces, ¿qué tengo que buscar yo en mi suelo? Tengo que buscar que el suelo tenga una profundidad efectiva. ¿Qué quiere decir? Que las raíces puedan crecer sin necesidad de tener obstáculos entre sí. ¿Cómo se obtiene esto? Cuando yo tengo un suelo mullido, un suelo suelto, el sistema radicular se va a desarrollar sin problemas. Cuando tengo un suelo compacto, cuando tengo un suelo rocoso, etcétera, las raíces tienen problemas al crecer porque sí, es verdad que tienen fuerza para germinar, para producir la radícula, pero no tienen la suficiente fuerza como para ir a destruir un terrón de suelo, por ejemplo. Otro parámetro que se toma en cuenta es la permeabilidad. Cuando hablamos de permeabilidad nos referimos a la propiedad que tiene el suelo para transmitir el agua y el aire, ¿ok? Entonces, aquí queremos ver qué tanta infiltración y percolación tiene mi suelo. Y aquí empiezan a aparecer los problemas, porque cuando uno no hace un manejo adecuado del suelo, una conservación de este, existe grande infiltración y grande cantidad de percolación. ¿Ya? Entonces es importante controlar la profundidad efectiva y la permeabilidad, hablando de infiltración y percolación.
Entonces, miren aquí está la permeabilidad, que era la capacidad que tiene el suelo para movilizar el agua y el aire. Entonces aquí vienen o empiezan a aparecer lo que dice de un suelo permeable y un suelo impermeable. Y cuando yo tengo un suelo permeable, dependiendo qué tan permeable es, yo puedo tener problemas de infiltración e incluso de percolación. ¿Cuáles son suelos impermeables? Los suelos que pierden poca agua. Fíjense aquí. Los suelos que pierden poca agua, es decir, que tienen problemas de infiltración. En el Ecuador, ¿cuáles serán los suelos que tienen problemas de infiltración? Los arcillosos. Los arcillosos, muy bien. Recuerdan que yo les explicaba en las primeras clases que tienen las partículas muy pegaditas entre sí y por lo tanto el agua no tiene espacio para poder infiltrar. Y entonces aquí empieza a tener problemas de encharcamientos, el suelo pierde poca agua, el sistema radicular empieza a sufrir problemas de abnegación, se pudren, empiezan a aparecer enfermedades fúngicas, enfermedades bacterianas. Por otra parte, yo puedo tener un suelo permeable. Y un suelo extremadamente permeable, ¿cuál podría ser? Dígame, señor Chila. Ingeniera, o sea que en ese suelo es poca probabilidad de sembrar cualquier cultivo. Sí o sea, si es que no le hago alguna corrección, no podría sembrarlo. Aunque recuerden que hay cultivos que toleran bastante el exceso de humedad, que pueden vivir, por ejemplo, el mangle, ellos son capaces de vivir encharcados en el agua, no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan unas raíces superficiales, entonces es como que una mínima parte de la raíz está en el suelo encharcado y la otra está sobre el suelo, entonces está en el aire básicamente. Entonces ellos no tienen casi muchos problemas de esto. Ahora, yo puedo corregir un suelo impermeable, lo puedo hacer. Ya vamos a eso. Primero, el suelo permeable es aquel que pierde demasiada cantidad de agua. ¿Cuál es un ejemplo, según ustedes, de suelo permeable? El arenoso. Los arenosos, muy bien. Los suelos arenosos, nuevamente, tienen partículas muy grandes que dejan poros o espacios y aquí hace que exista, en cambio, gran infiltración. Toda el agua se pierde inmediatamente, no tiene suficiente tiempo el agua para que se llene en la partícula el 25%, sino que toda esta agua se pierde. ¿Cómo puedo controlar o cómo puedo mejorar un suelo impermeable y un suelo permeable? Porque al final el uno tiene problemas de infiltración y el otro también. ¿Cómo mejoro yo esto? Ya les había explicado. ¿Qué puedo hacer para Aplicación de mejorar? materia orgánica. Correcto, la aplicación de materia orgánica. En el caso de las arcillas o de los suelos impermeables, abre las arcillas, abre las partículas, crea espacios para que pueda infiltrar el agua. Otra cosa que puedo hacer cuando tengo un suelo impermeable después de la aplicación de materia orgánica es la elaboración de drenajes. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer ciertos tipos de drenajes que son más superficiales o más profundos dependiendo del grado de impermeabilidad o de encharcamiento que yo tenga. Y ya vamos a hablar de los drenajes. En cambio, en el caso de los suelos permeables, lo que hace la materia orgánica es llenar los espacios que están muy grandes y de esta manera permitir que el agua se quede ahí, que exista o permanezca por más tiempo hasta que las partículas puedan absorber. ¿Ya? Entonces, hay que considerar la permeabilidad que tiene un suelo para saber frente a qué tipo de problema me estoy metiendo, o sea, por infiltración, por ejemplo. Y como les decía, se puede hacer ciertos tipos de drenajes, entonces yo puedo hacer un drenaje superficial o puedo hacer un drenaje mucho más profundo. ¿Cuál es la utilidad de los drenajes? Principalmente los drenajes lo que me sirven es a evacuar el agua en exceso, ¿ok? Entonces el drenaje lo que me hace es evitar, drenar el agua en exceso, producir la salida del agua que está en exceso y es indispensable para que exista un buen manejo de esto. ¿Qué influye dentro del drenaje? Para saber yo cómo
qué problemas va a tener de drenaje o incluso qué drenaje puedo hacer después, tengo que considerar en cuenta la topografía y efectivamente, como les dije, el tipo de suelo. Se pueden hacer zanjas abiertas, puedo hacer canales y estos son como los más utilizados. La zanja abierta es la que se utiliza bastante en lo que es la producción de la caña de azúcar. Entonces, ¿qué más nos dice sobre los drenajes? Como les dije, entonces el propósito del drenaje es remover el exceso de agua que se llena en los poros del suelo y que excluyen al aire. ¿Qué quiere decir? Cuando un suelo está encharcado significa que el 25% que debería corresponderle al aire no está y únicamente ahora yo tengo 50% de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que la ausencia de oxígeno hace que las plantas puedan utilizar el alimento, porque recuerden que las raíces necesitan un espacio de aire para poder absorber los nutrientes. Entonces, si es que yo tengo estos poros que deberían ser de aire y que están llenos de agua, lo que hace es que el alimento que podría ser utilizado por las plantas no lo pueden asimilar. Por otra parte, el hecho de quitar el agua en exceso mejora la aireación y favorece la descomposición de los la descomposición de la materia orgánica, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros hacemos composteras, por ejemplo, descomposición de residuos orgánicos, existe una parte también ahí que funciona con aire. Por otra parte, ¿qué tenemos también? Tenemos microorganismos. Hay microorganismos que necesitan sí o sí la presencia de oxígeno. ¿Ok? Entonces ustedes habrán escuchado de microorganismos anaerobios y microorganismos aerobios. Los que son aerobios necesitan sí o sí de oxígeno para poder cumplir sus procesos. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa? El drenaje lleva a la producción de cosechas más abundantes. ¿Por qué? Porque recuerden que las raíces nuevamente necesitan crecer bien, necesitan tener oxígeno, los microorganismos descomponedores necesitan oxígeno, los residuos para poder descomponerse también necesitan oxígeno, por lo tanto es indispensable que se elimine o se remueva el exceso de agua. Entonces, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya. Estudios nos demuestran que el drenaje tiene muchísimos efectos beneficiosos. Entonces, recapitulando, ¿cuáles dije que eran? Primero, que permite la aireación del suelo. Segundo, crea condiciones favorables para el crecimiento radicular. Al final, todo este crecimiento radicular hará que se aumente la absorción de nutrientes y por lo tanto que se mejore el rendimiento y todo al final se ve expresado ¿en qué? En mayor cantidad de dinero. El drenaje también aumenta el área al que va a llegar la planta. Entonces, mire, siempre es indispensable, y bueno, esto sabemos todos, pero que la planta esté en un suelo a capacidad de campo, es decir, un suelo en que todas sus partículas contienen la cantidad necesaria de agua, es decir, tienen en sí el 25% de agua. ¿Por qué? ¿Qué pasa si una planta no tiene agua? ¿Qué pasa? Se estresa. Puede caer a punto de marchitez permanente y de ese punto ya se muere. Ya, se estresa hasta que llega al punto de marchitez permanente. ¿Cuál es el punto o qué es el punto de marchitez permanente? En este punto, así yo le ponga agua, ya la planta no se recupera, ¿ok? Es como que ya, o sea, por más que le dé agua, ya no, la raíz ya no absorbe, ya no movilizan por el sistema vascular, etcétera, simplemente la planta muere. Entonces, eso pasa cuando en realidad ya la planta propio no tiene agua, pero cuando la planta tiene como hay un poquito de agua, así como que de vez en cuando encuentra un poquito de agua, ¿qué le pasa? ¿Cómo se queda? Que a mi planta le faltó agua sin necesidad de que se haya muerto? Supongamos que todavía no murió. ¿Pero qué hace? ¿Qué pasa? Se estresa. Ya se estresa y eso, ¿qué? O sea, ¿qué le hace? ¿Qué le produce?
¿Qué le pasa? A ver, señor William. La planta entra en un estado de letargo, la cual reduce sus funciones vitales, pueden ser la reproducción, el crecimiento, la fructificación, etc. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué pasa? ¿Han visto ustedes que existen plantitas que uno les siembra porque pensó que ya iba a venir la época de lluvia y de pronto sí, llueve un poquito hasta que la planta germina, empieza a crecer y ya dejó de llover y ya no puedo yo darle más agua? Entonces, como yo no puedo darle más agua, ¿qué hace la planta? La planta empieza a reducir sus funciones, ya no produce follaje grande, ya no se hacen plantas altas. Sin embargo, tratan como sea de llegar al proceso de floración y fructificación. ¿Por qué? La parte fisiológica de la planta o el proceso fisiológico de la planta es como que le manda una señal que le dice como que vamos a morir, entonces tenemos que dejar descendencia, ¿ya? Y creo que esto ya les expliqué. Entonces, ¿qué hace la planta? La planta inmediatamente trata como de desarrollarse al máximo, aún siendo pequeñita. Entonces, digamos, las plantas de maíz que pueden llegar a ser más de 1 metro, ustedes les ven y tienen, no sé, unos 50, 60 centímetros, crecen un poquito más y empiezan inmediatamente a florecer, producen los estigmas, empiezan a querer producir incluso el panojamiento. ¿Para qué? Para dejar semilla. Y eso ocurre con todas las plantas de papa, de frijol, cualquiera que ésta sea, que no tiene suficiente cantidad de agua, reduce sus funciones metabólicas, pero quiere llegar a dónde? A producir una semilla, porque esto para ella significa conservar su especie. Entonces, por eso es que tengo que considerar que no puedo tener un suelo encharcado, pero tampoco un suelo seco, porque si no la planta al final no va a producir rendimiento. Otra cosa, cuando estamos en el proceso de llenado del fruto, llenado del grano, etcétera, también es indispensable grandes cantidades de agua, porque al final todos los productos lo que son es agua que viene absorbida, que pasa por el tejido vascular, que se mezclan con otras sustancias, cogen dependiendo los nutrientes del sabor, etcétera, pero todo eso es lo que llena. ¿Ok? Entonces yo necesito llenar el fruto, el grano, etcétera, y necesito agua. ¿Ya? Entonces, como les decía, hay muy pocas plantas en realidad que toleran el crecer en sitios empapados de agua. Algunas leguminosas sí lo hacen y sobre todo las arbences. Si es que les digo arbences, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué les vendrá a la mente cuando les hablo de arbences? De ahora en adelante, o mejor dicho, desde hace algún tiempo, las malezas ya no se les llama malezas, sino se les llama arbences. ¿Por qué? Porque dicen que ninguna planta es mala, simplemente crece en el lugar equivocado. Es que yo siembro maíz y me empiezan a aparecer muchísimas plantas de manzanilla, la manzanilla vendría a ser una arbense o lo que le llamaríamos una maleza, pero en realidad no es mala porque la manzanilla tiene muchas funciones buenas, sino que como crece en lugares donde no es de interés en ese momento, se les considera arbences, ¿ok? Entonces, como les decía, existen algunas leguminosas y la mayoría de arbences que son capaces de sobrevivir en suelos empapados. Pero la mayoría de plantas de interés comercial no logran vivir en suelos encharcados, ¿ok? Entonces, algunos pensábamos que el drenaje puede perjudicar al terreno. Sin embargo, se ha demostrado que el drenaje es una práctica bastante valiosa, bastante importante y que no perjudica en nada al terreno, porque al contrario le estoy dando un beneficio, ¿ok? A ver, eso por un lado. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado de los drenajes? No. Ya. Ingeniera, ¿y los Dígame. drenajes también no aportan oxigenación a los cultivos? Claro, claro, sí dijimos que le daba aireación, oxigenación, no principalmente a los, bueno, a las raíces, etcétera. ¿Cómo podría hacerlo al cultivo? Cuando hablamos de raíces, podríamos estar hablando que lo hace al cultivo. Entonces sí, le da proceso de oxigenación, aireación, etcétera.
a ver, una manera de aprovechar bastante los drenajes es cuando uno quiere hacer lavado de suelo, cuando tiene excesiva cantidad de sales o los suelos están demasiado contaminados o sí, contaminados por algún tipo de plaguicida. Entonces ahí yo hago drenajes profundos para que se vaya lavando el exceso de químico o el exceso de sales que yo pueda tener. ¿Ya? Y a ver, ya, es en cuanto a los drenajes. Ahora vamos a hablar de otro tema, como son la clasificación de los suelos. Entonces, miren, no todos los suelos que nosotros encontramos en el país son aptos para una agricultura. O no todos los suelos son aptos para todas las agriculturas. Entonces, existen suelos que son únicamente creados para pastos y para ganado, otros que sí son aptos en cambio para la agricultura, etc. Siendo así, entonces, los suelos se clasifican de acuerdo a la capacidad de uso. ¿Ya? Entonces tenemos 5 capacidades. La primera son las tierras apropiadas para cultivos intensivos y otros usos. Cuando hablo de cultivos intensivos, ¿a qué me refiero? Señor Hidalgo, cuando hablo de cultivos intensivos, ¿a qué me refiero? Cultivo ciclo corto. ¿Ya? ¿Cómo más puede interpretar cultivos intensivos? A ver, ¿quién me levanta la mano? Señor William. ¿William B? ¿Quién vi la mano? Sí, creo. Serían cultivos intensivos, son los que son de una sola especie en grandes superficies. Correcto. Entonces, cultivos intensivos no se refiere únicamente a los de ciclo corto, sino se refiere al cultivo, por ejemplo, de banano, de cacao, de jengibre, el arroz, todos los que se producen de manera en grandes cantidades y a escala comercial. Ok, entonces yo puedo tener un cultivo intensivo, como les decía, del banano, puedo tener del cacao, y ahora se tiene de los aguacates, etcétera. Entonces siempre el mismo cultivo que yo voy a sembrar en grandes cantidades y únicamente el mismo en una grande superficie. ¿Ok? Esos son cultivos intensivos. Entonces la agricultura intensiva siempre es la que va relacionada al comercio a gran escala. ¿Ok? Entonces tenemos las tierras que son aptas para este tipo de cultivos. ¿Por qué? Porque tienen todas las características, tienen una buena textura, una buena estructura, buen drenaje, etcétera, o se les ha trabajado bastante para que ya tengan estas capacidades. Después tenemos a las tierras que son apropiadas para cultivos permanentes, pastos y aprovechamiento forestal. ¿Dónde encontramos este tipo de suelos? Estos los encontramos ya en las que tienen cierto grado de pendiente, ¿ok? Entonces, donde ya tengo una elevación, donde por ejemplo, no voy a tener fácilmente acceso al riego, donde ya está en una zona un poco más húmeda, etcétera. Aquí yo voy a tener lo que son pastos, aprovechamiento forestal y cultivos permanentes, porque son ya un poco más difíciles de trabajar a diario, ¿ok? Tengo a las tierras marginales para uso agropecuario y que son aptas generalmente para el aprovechamiento forestal. ¿Por qué combino aprovechamiento forestal o la parte forestal con la parte agropecuaria? Porque en estas zonas yo puedo sembrar pastos. Son zonas que soportan bastante el pisoteo de los animales. Y aquí también puedo establecer una parte forestal. Entonces aquí empieza como un beneficio mutuo. Los árboles les van a dar sombra a los animales y por otra parte ellos se van a alimentar del pasto. Las deyecciones del estiércol que va a venir de los animales va a ser aprovechado como fuente de materia orgánica. El hecho de que tengan los árboles significa también que va a existir un proceso de materia orgánica de las hojas. Recuerdan que les expliqué esto, empieza el proceso de descomposición. Las raíces absorben los nutrientes que llegaron al suelo por medio de la descomposición de la materia orgánica y otra vez vuelven a pasar a las hojas, a las flores, a los frutos, etc. Entonces existe un reciclaje de nutrientes, ¿ya?
Pero como son tierras marginales, como son tierras que de pronto no pueden acceder fácilmente al riego, están lejos de las carreteras, es difícil la movilización, etcétera, no se les dedica para cultivos intensivos. Después tengo a las tierras que no sirven ni para fines agropecuarios ni para explotación forestal. Estas son las que ya están grandemente trabajadas, por ejemplo, o que son en pendientes, pendientes fuera de agua, los suelos son de textura que no van a permitir el establecimiento de algún tipo de cultivo, etcétera. Entonces, estas son propias las que no puedo hacer eso. Y de pronto, en la mayoría de los casos, aquí lo que se empiezan a construir son tipos como de propiedades, etcétera, ¿ok? Entonces recuerden que vimos que se clasifican los suelos por su capacidad de uso, por el uso que yo le puedo dar. Tenemos a lo que son las clases de suelo. Entonces, a medida que el suelo se hace más difícil para cultivar, se le va dando una clase más alta. Entonces, la clase 1 vendría a ser como las tierras apropiadas para todo tipo de cultivo, porque no tienen limitaciones o de pronto tienen una que otra limitación o riesgo de daño. Y cuando hablamos de limitaciones, entonces nos referimos a que de pronto tiene algún tipo de árbol. Ustedes saben que no todos los árboles son favorables para implementar algún tipo de cultivo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el eucalipto? ¿Qué han escuchado del eucalipto? Grandes cantidades de agua para su sobrevivencia del árbol, además de Ya, absorben cierto tipo, bueno, absorben bastante el agua. De hecho, todos los árboles compiten por el agua, por los nutrientes, pero sin más, este tipo de árboles lo que hacen es producir, sus raíces producen unas sustancias que impiden el crecimiento de cualquier cultivo. Entonces, si ustedes van a sembrar papa, por ejemplo, abajo de un árbol de eucalipto, primero compiten por la luz, por los nutrientes, etcétera, y la planta ya no crece. Pero además ellos producen unas sustancias que son metabolitos secundarios como un veneno, vamos a llamarlo así, ¿ya? Que hace que las plantas no puedan germinar, inhibe el proceso de germinación, bloquean ahí, no permiten que el tubérculo pueda nacer. Y eso pasa con todas las plantas. Por eso es que se decía que el eucalipto es un gran problema cuando uno los tiene de bordes o algo así, porque siquiera a 1 metro, 2 metros, las plantas no pueden crecer. ¿Por qué? Por el efecto que producen las raíces de esto. Además que consumen grandes cantidades de agua y no son muy efectivos para el proceso de fotosíntesis, es decir, ni siquiera no son muy efectivos en purificar el aire, o sea, absorber el dióxido de carbono y enviar el oxígeno, ¿ok? Entonces, como les decía, los suelos de clase 1 son muy buenos y pueden ser cultivados seguramente con cualquier método ordinario de siembra, es decir, no necesitan mucho trabajo, etc. Estos suelos son profundos, son productivos, son fácilmente trabajados porque tienen una buena profundidad efectiva y ya son casi nivelados, es decir, son suelos que se encuentran ubicados como en parte bastantes planas y sobre todo que no están expuestos a daños de inundación. Por eso es que son como los suelos ideales para sembrar, ¿ok? Estos suelos de clase 1 son usados para cosechas y para mantener la fertilidad. Cuando hablamos en cambio de los suelos de clase 2, estos son suelos que ya tienen cierto tipo de limitaciones moderadas, pero que sin embargo siguen siendo buenos suelos para ser cultivados con una que otra práctica, ¿ok? Entonces de pronto en el anterior ellos tenían una buena profundidad efectiva, aquí yo tengo que trabajarle la profundidad efectiva. En la clase 1 tiene gran contenido de materia orgánica, en la clase 2 yo lo que voy a tener que hacer es tratar de encontrarle una fuente de materia orgánica, entonces de buscar algún tipo de microorganismos, etc. ¿De qué difieren o cómo difieren los suelos de la clase 1 de la clase 2? Difieren principalmente por las pendientes. Entonces, en la clase 2 yo ya tengo una ligera pendiente, cosa que no ocurría en la clase 1.
como les decía, pueden o están expuestos a una erosión moderada. Y aquí, ¿qué significa la palabra erosión? A ver, todos escuchamos hablar de la erosión del suelo, está de moda en estos últimos años la erosión, pero en sí, ¿qué es la erosión? A ver, ¿qué es la erosión? Desgaste del suelo. ¿Perdón? El desgaste del suelo. Ya, la erosión es, sí, el desgaste del suelo. A ver, señor William. Pérdida de la capa arable. Ya, también es la pérdida de la capa arable. Son todos los daños que sufre el suelo. Puede ser en la capa arable, en el horizonte A, incluso hasta más abajo, cuando les decía que existe contaminación por parte por excesivo uso de agroquímicos, ¿ok? Entonces, la erosión del suelo es el daño del suelo, es la pérdida que puedo tener yo de suelo, la pérdida de propiedades nutritivas. Entonces, todo esto vamos a resumirlo como en el daño del suelo. La erosión del suelo es el daño, ¿ok? Entonces, estos suelos de clase 2, como ya están en una suave pendiente, ya pueden presentar cierto tipo de erosión moderada y, como les decía, tienen también una moderada profundidad. En estos suelos ya puede producirse o pueden estar sujetos a una inundación ocasional y por lo tanto aquí ya tengo que ir pensando en que debo elaborar un tipo de drenaje. Ya, entonces, si es que yo ya sé todas estos peligros que puede presentar este tipo de clase 2, necesito darle una atención especial. ¿Por qué? Porque si es que le dejo ahí, estos ya pueden empezar a restringir el uso que yo puedo darle a este terreno. Por lo tanto, se empiezan a tener cierto tipo de prácticas, como por ejemplo la rotación de los cultivos, puedo tener construcciones para el control del agua, es decir, recolectar cierto tipo de agua, evacuar el agua, como les decía, y algunos métodos especiales de labranza. Cuando hablamos de labranza nos referimos a cómo vamos a trabajar el suelo para la siembra. Entonces en la sierra es bastante común que cuando uno va a sembrar cualquier cosa, acostumbramos a hacer las camas, los surcos, los guachos, como puedan llamarle, y eso implica un método de labranza que antes se hacía por medio de los animales y algún tipo de maquinaria un poco rústica. Hoy por hoy se utiliza lo que es el tractor y, como saben, el peso del tractor ocasiona la compactación del suelo. En la clase 2 yo tengo que considerar algunos tipos de labranzas especiales, ¿ok? Frecuentemente es mejor combinar algunas prácticas. Entonces, considerando todo esto, yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer con el suelo, cómo le voy a trabajar. Hoy por hoy se trabaja bastante con lo que es siembra directa en la sierra, que en la costa ya se hace, pero ¿por qué ustedes creen que cuando yo quiero sembrar maíz en la sierra no lo hago por siembra directa? Siembra directa consiste en que voy, hago un huequito en el suelo, esté como esté, sin hacerle surcos, nada, y pongo las semillitas. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ingeniera, ahí sería que cuando utiliza la maquinaria deja pisando compactado, ¿no? Ahí ya no deja desarrollar a la raíz. Ya. O estoy mal, ingeniera. Sí, a ver, les explico. Aquí en la sierra nosotros acostumbramos a hacer los surcos para darle como que a la raíz, cuando ya germina la planta, mayor estabilidad, principalmente por el viento. ¿Ya? Por el viento, porque recuerden que aquí hace bastante viento y las plantitas se caen o producen lo que es de la cama. Eso por un lado. Por otro, como dice el compañero, necesita tener un suelo suave, necesita tener un suelo mullido para que las plantitas puedan desarrollar las raíces. En la sierra en la costa se hace más un cultivo de siembra directa, es decir, ahí no hacen ni surquitos ni nada, sino que van y le ponen a la plantita y posteriormente le dan de pronto uno que otro aporte para evitar, pero como no tienen problemas de viento, la planta está fuertemente sujetada al suelo, ¿ok? Entonces, decíamos que la clase 2 entonces son suelos, que tienen un poquito más de limitaciones, ¿ya? ¿Algún aporte hasta aquí?
¿Qué significa mullido? Ya. Mullido es un suelo suelto. Es como decir que tengo un terrón de suelo, una roca de suelo, de tierra, y cuando ustedes le deshacen y este se queda como semejante a una harinita así suelta, eso es un suelo mullido. Un suelo mullido es un suelo suelto, un suelo que no tiene terrones. Gracias, profe. Dígame, señor Chila. Ingeniera, una pregunta. En la sierra dice que se le hace surco y en la costa lo que es siembra directa. O sea, ¿cuál vendría a ser más beneficiosa? ¿O cuál tendría mayor compatibilidad para que se sostenga la planta? O sea, Ya. ¿sería igual o habría diferencia allí? A ver, en cuanto a lo que es conservación del suelo, siempre que nosotros trabajamos un suelo con asadón, con maquinaria, etcétera, estamos alterando sus propiedades físicas. Entonces, la siembra directa es lo ideal. La siembra directa es lo ideal porque yo no trabajo el suelo, no levanto los microorganismos, nada, nada, nada. Pero yo no puedo hacer siembra directa en todo tipo de suelo. En la parte de la sierra hay una zona donde se caracteriza por tener suelo tipo Cangagua. La Cangagua es un suelo duro, es un suelo ya tipo petrificado. Entonces, si yo voy y le siembro ahí por siembra directa al maíz, hagan de cuenta que no va a germinar. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente fuerza para romper todo el suelo pesado que tiene sobre sí y salir. Y si es que lo hace, la planta no va a poder desarrollar un buen sistema radicular. ¿Por qué? Porque está duro. Hagan de cuenta que es como estar en un horizonte C más o menos, o sea, ya bien duro es. Entonces la planta, las raíces no van a poder desarrollar. ¿Ok? Entonces, lo ideal sí es hacer siembra directa, porque incluso cuando nosotros removemos del suelo, producimos CO2. Hay estudios que han demostrado que el remover el suelo produce CO2 al ambiente. Entonces, hoy por hoy es algo que todos los ambientalistas y los investigadores del suelo no recomiendan hacer para nada remoción del suelo. Señor William, dígame. Yo tengo una pregunta. Si usted estaba mencionando hace un momento que los suelos compactos se originan por lo general por presencia de agua, ¿qué pasa con la sierra? ¿Por qué se compactan los suelos? O sea, ¿es alguna composición específica del suelo que ocasiona esto? A ver, los suelos compactos se producen por encharcamiento del suelo. Eso me dijo. Sí, eso es lo que usted mencionó hace un momento. A ver, los suelos se vuelven compactos por el tipo de partícula que yo tengo. Cuando yo tengo un suelo abnegado, tengo un suelo donde no existe oxígeno, donde no hay movimiento de aire, etcétera, y está compacto a manera de lodo, ¿ok? De lodo. Cuando yo hablo de suelos compactos, en cambio de suelos originarios, por ejemplo, como la Cangagua que les mencionaba, es porque su estructura es así mismo, o sea, porque ellos ya, vamos a decir, nacieron así, se originaron así. ¿Cuál es la diferencia entre un suelo compacto de origen y un suelo compacto por excesiva cantidad de agua? Que el suelo que está inundado, el suelo que tiene gran cantidad de agua, yo lo puedo recuperar fácilmente. Se seca un poco, se evapora el agua, existe el proceso de evaporación de este y el suelo se torna un poco más suelto. Pero en cambio, cuando tengo suelos compactos por maquinaria, por ejemplo, ya no es que por sí solos van a tratar de recuperarse, no van a poder recuperarse. ¿Cómo les da? A ver, hagamos una metáfora. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen una tarrina y le ponen muchísima harina, por ejemplo, así hasta el borde? Eso significa que el suelo está compacto, es decir, que está pegado totalmente entre sí, pero no son precisamente las partículas que después van a abrirse cuando evapore el agua, etc. Son suelos que por compactación, por peso, se pegan entre sí. Y entonces esto hace que las raíces no vayan a poder desarrollarse con facilidad, no van a crecer. ¿Por qué? Porque están formados casi de un suelo que es más roca que suelo. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos de la formación del suelo? El suelo se forma a partir de la roca madre.
Y ustedes no sé si han visto que sobre las rocas crece una pequeña vegetación. Esa pequeñita vegetación es la precursora de la formación del suelo, junto con el clima, junto con el relieve, con la temperatura, etc. Esta vegetación pequeñita que aparece sobre la roca y que es capaz de vivir sobre la roca es un líquen. Este líquen está formado por un hongo y una alga. Entonces el hongo empieza a producir sustancias que degradan a la roca y esto le da a su vez alimento al alga. Cuando empieza a producir este tipo de vegetación, empiezan a aparecer los microorganismos, ¿verdad? Y aquí los microorganismos empiezan a descomponer, bla, 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 y producen el suelo. En el caso de la cangagua, este tipo de líquen no aparece. Entonces únicamente empiezan a participar lo que son las condiciones ambientales. Al no tener un líquen, al no tener la fuente vegetativa para la producción de materia orgánica por los microorganismos, este suelo es muy pobre en nutrientes. No tiene nutrientes, no tiene una buena textura y lo que hace es seguirse compactando entre sí. Y por eso es que se torna muy duro. Entonces, en resumen, no confundamos un suelo que le llamamos compactado por agua, porque es una como compactación de lodo, pero que se puede resolver cuando hago el drenaje o cuando el agua evapora por la temperatura. Cuando yo tengo un suelo compacto de origen como la Cangagua, es un suelo extremadamente duro de nacimiento, es un suelo que no tiene entre sí materia orgánica, que no tiene nutrientes, que los microorganismos no pueden desarrollarse, es un suelo muy semejante al material parental, o como les había dicho, al horizonte C o a la roca madre, ¿ok? Entonces, aquí yo no voy a poder hacer siembra directa por ningún motivo, porque no, primero la planta no va a tener nutrientes, segundo, como es tan duro, no va a poder desarrollar la radícula, y tercero, no va a poder mantenerse. Si encima, como les digo, la parte de Cangagua se encuentra por Cayambe más o menos, y ahí hace demasiado viento, entonces eso hace que las plantas se caigan. ¿Ya? No sé, aquí hay alguien que era de Cayambe, me parece. Ustedes saben, Sí, ingeniera, sí, yo soy de allá de Cayambe. ya, Y es verdad que existen en la parroquia Cangagua más para abajo y que las tierras son de puro Cangagua duro. ujú, Y ahí correcto, igual, si no produce, como no desarrolla las plantas y un cultivo damos directamente, si no hacemos levantar las tierras con el tractor, no hacemos arar. exacto, entonces es lo que yo les digo. Incluso ahí yo tengo que darle aporte de materia orgánica, tengo que darle aporte de todo tipo de nutrientes para que el suelo tenga algo. Dígame, señor Tubay. Ingeniera, verá, yo estuve trabajando allá en España y vi o sea, trabajé en el cultivo de uva y la uva producía en lo que era la piedra. Un ingeniero de aquí que veo de la UTQ fue de vacaciones y lo llevamos allá a ese cultivo. Y él escarbó con pala, pico y con sus manos 1 metro de profundidad y se dio cuenta que la uva, pero una uva especial quedaba ahí, bueno, una uva emparrada. ¿Ya? Y esa uva solo la mantenían que una vez a la semana, sistema de reguío. Y cosechaban una uva, pero de calidad, sí, es la única uva de calidad que la preferían en la capital, en Madrid. Ajá, y nos quedamos asombrados. Yo por primera vez había visto el cultivo en piedra. Y hasta el ingeniero de aquí en la Universidad de Acevedo, nos quedamos asombrados y así. Él escarbó y la raíz seguía de largo, ¿sí? Ajá. Puedes, claro, es la primera vez que escucho, pero de pronto lo que me viene a la mente es que son plantas con raíces, casi como la alfalfa que les decía, que alcanzan más del metro de profundidad y que ya más abajo tendría un tipo de suelo. Que no, mire qué novedad, no sabía en realidad. Y creo que ninguno de ustedes sabía porque no había escuchado eso. Mi otra manito Y levantada, yo más o pero menos leí una referencia, algo así. dígame. Resulta que aquellas rocas son rocas porosas. Entonces lo que permite almacenar tanto nutrientes y tanto agua. Entonces, como las uvas tienen raíces pequeñas que logran infiltrarse por esa porosidad,
es que la uva se mantiene. ¿Y de dónde Entonces, igual absorbe los eso, nutrientes? es que el sistema de riego aporta, entonces sirve como un sustrato inerte básicamente. O sea, se podría decir que es como un sistema hidropónico porque la piedra es súper porosa. Entonces ahí es donde almacena. Digamos que es como una perlita básicamente, pero más grande obviamente. Ujú. Me imagino que es como una esponja, o sea, adentro podemos tenerle como una esponja con espacios. Ah, ya. Chévere, miren, no sabía de esto. Gracias. Señor Hidalgo. Claro, mire, a ver, nosotros tenemos los cultivos intensivos, ¿no? Del banano. Ya. Y aquí en la provincia del Oro, resulta de que estamos cerca al perfil costanero y estamos cerca a los ríos. En unos suelos hay más arcilla y en otros suelos hay más arena y en otros suelos incluso hay más piedras con arcilla. Ujú. Entonces la pregunta es acá, ¿a qué profundidad los drenajes, por ejemplo, en cada tipo de suelo? A ver, cuando yo tengo un suelo arenoso, primero no voy a necesitar hacerle un drenaje. Cuando yo tengo un suelo arcilloso, o bueno, en el suelo franco, se le hace el drenaje no más de unos 50, 60, y no llega ni siquiera al metro, porque recuerden que cuando yo hago un drenaje al metro, ya no estoy teniendo en sí suelo que me sirva para cultivar. Sabiendo que el horizonte o la capa arable comprende más o menos los 20, 30 centímetros, ustedes tienen que hacerle un poco más abajo el drenaje, unos 50, máximo 60 centímetros para lo que es franco, etcétera. Cuando tengo un suelo arcilloso, es preferible que yo le haga inmediatamente después del sistema radicular. ¿Por qué? Porque recuerden que esos son suelos pegados entre sí, suelos plásticos. Entonces, aquí sí yo voy a tener que hacer un drenaje a unos 30, 40 centímetros. No más de unos 60 centímetros en ninguno de los casos, cuando son suelos, repito, francos, arcillosos, etc. En suelos arenosos no necesito hacer un drenaje para nada porque saben que se filtra el agua sola, ¿ya? Pero bueno, los suelos arenosos son los suelos más bajos y igual se les hace canales ya grandes para el tema de salida de agua, de inundaciones. ¿Ustedes han hecho eso? Claro, porque en época invernal por ahí se evacúa el agua, ¿no? ¿Y Porque a qué profundidad le hace? no, pues ya esos son 2 metros para que por allí evacúe el agua. Ya, ¿y por qué le hacemos a 2 metros? Todo depende de qué. Eso es, ¿De qué? claro, todo depende de la altura del suelo, ¿no? Del nivel del mar. Correcto. Sí. Eso está, si no lo hacemos eso, vamos a estar vuelta en problemas de inundación. Ajá. Ahora, bien, tenemos la profundidad y el espacio entre drenaje en cada tipo de suelo. ¿Qué espacio entre drenaje? ¿Hago un drenaje de 2, 3 metros? ¿Cuál sería lo ideal? Ya verán. Los drenajes varían, o mejor dicho, tienen que estar correctamente espaciados para evitar el área de daño en las cosechas. Entonces, a ver, déjenme, espérenme que aquí había justo eso. A ver. Ya, tienen que saber ustedes que el drenaje en áreas donde existen grandes problemas de encharcamiento y donde yo hago un drenaje, el agua se disminuye en 30 centímetros aproximadamente en 24 horas. Siendo así, entonces, yo debo considerar entre lo que voy a tomar como buenas cosechas y tengo que dejar el área de daño severo que va a producir en las cosechas. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo dejo drenajes demasiado separados, el agua lluvia puede llegar a saturar el suelo. Mientras que cuando dejo un nivel de agua más o menos de 1 metro, etcétera, se puede
observar que el agua del suelo se evacúa 48 horas después de la lluvia. Entonces, según esta investigación y según lo que dice aquí en el libro, en un libro que encontré, tenemos que dejar un espaciamiento dependiendo del cultivo hasta de 1 metro. ¿Alguno de ustedes ha probado algún tipo de drenaje y tiene otro tipo de distancia que puede existir entre estas? Claro, mire, por ejemplo, acá en el oro es según, ¿no? La zona, ¿Ya? según la zona lluviosa, según la zona que es baja, pero a 1 metro no, se lo usa a 5 metros, con una profundidad de 50, y cada 50 hace una profundidad grande ya para desagüe de esas aguas. A ver, ¿en qué cultivo a 5 metros? Porque el cultivo que aparece ahí es un cultivo de maíz. Entonces, En cultivo de banano estoy hablando, drenar. ya. Drenar. Entonces, sí, porque aquí lo que aparece es cultivo de maíz. O sea, aquí la imagen de referencia es de maíz y dice a 1 metro. No, Siga, por está favor. bien, está bien. Estoy dando nomás lo que hacemos acá en cuanto al drenaje, tanto para el agua de drenaje para aguas lluvias y en cuanto a la oxigenación. Entonces hacemos cada 5 metros un drenaje entre sí para que vaya allí oxigene. Eso lo hacemos acá. Y cuando hay temas de suelos bajos, además de esos 5 metros, según la topografía, ¿verdad? Tengo un drenaje más profundo para que sea, como quien dice, esa es la principal, que allí vaya más rápido. Ya. Bueno, y la verdad que lo primero que hace aquí el bananero cuando compra es el sistema de drenaje, es lo primero, ¿no? Lo primero. Claro. Ya lo tiene ya establecido y luego ya el sistema de riego subfoliar, perdón. Muchas gracias por su aportación. Dígame, señor Paul, veo su manita arriba. Sí, con respecto a lo que mencionaba el compañero, siempre va a variar el tipo de drenaje, ¿no? Las bananeras hay que recordar que son extensiones grandes, así que no ponemos el tipo de suelo en todo el área, ¿no? Cuando hablamos ya de fincas grandes que sobrepasan, o hasta en fincas pequeñas, hemos visto que hay diferentes tipos de suelos, parten desde un suelo arcilloso, pasando por un limoso o por un arenoso. Entonces, siempre los drenajes van a ser de 3 tipos, el primario, el secundario, ¿sí? Y el terciario. Pero todo tipo de drenaje va a depender de acuerdo a la altura del canal primario, ¿no? Entonces, si el canal primario es un canal que sobrepasa, digámoslo así, los 4 metros, un canal secundario no va a tener, como mínimo tiene que tener 3 metros, y así va a ir disminuyendo conforme va subiendo, ¿no? Y la distancia para hacer canales terciarios siempre va a depender del tipo de suelo que estamos manejando. Si es un suelo totalmente pesado, un suelo arcilloso, cada canal terciario no puede ir desde los 8 metros. ¿Sí? Y en banano hay una particularidad, pues se puede saber, porque cada arco funicular está ubicado a 8 metros uno del otro, en el cable vía. ¿Sí? Entonces eso siempre va a variar, pero se trata de que sea como mínimo 8 metros y como máximo 50 entre canal terciario y terciario, porque si no hay que hacer sangrías para permitir la evacuación del agua en invierno. A ver, entre canal terciario y terciario, ¿cuánta distancia? Puede ser desde mínimo 8 metros hasta máximo 50, que es lo máximo tolerable. Ya. Claro, por eso que vemos que en todas las bananeras son diferentes los canales, ¿no? Hay primarios, en otras no hay primarios, en otras hay solo secundarios y terciarios, en otras solo hay terciarios. Es porque según el tipo de suelo, la topografía y la zona donde esté ubicada, ¿no? Hay que hacer este sistema de canales según el suelo y según donde estemos, ¿no? En eso estoy claro también. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Hoy aprendí yo también algo sobre drenajes de banano. Entonces,
Entonces, miren, siempre es bueno cuando tienen este tipo de aportaciones, porque recuerden que no es lo mismo alguien que toda su vida ha trabajado en banano, otro que ha trabajado en maíz, otro que trabaja en flores, etcétera. Cada uno tiene su experticia en alguna cosa. Entonces, siempre es bueno que compartamos esto, porque seguro el resto de compañeros que trabajaban en las bananeras, o por ejemplo el resto de compañeros que se dedican a otro tipo de actividades, no tenían conocimiento de esto. Incluso me incluyo de los canales, por ejemplo, en banano de las distancias. ¿Ya? Entonces, gracias de nuevo por la aportación. A ver, entonces nos quedamos en las clases de suelo 3, pero ya son las 10. Antes de que me olvide, nosotros tenemos evaluaciones una a mitad de mes y una a final de mes. Entonces, el otro jueves, el jueves 16, vamos a tener una evaluación. ¿Ok? Y después del jueves 16, el jueves 30. Entonces anoten esas dos fechas, jueves 16 y jueves 30 van a ser las evaluaciones. Entonces la del jueves 16 es hasta donde avancemos la siguiente clase. Y la del jueves 30, en cambio, es acumulativa del mes. ¿Ok? Por favor, recuerden bien estas fechas. Listo, a ver, por ahora vamos a quedar ahí. ¿Alguien que no haya contestado a la lista, por favor? A ver, un ratito. Llegó el señor Arámbulo, Pulki, Estrada, Comaquiza, Rodríguez, Román, Rosado, Sánchez y Valencia. Listo, nos vemos el día martes, ¿ok? Nos vemos el día martes. Ok, listo. Ya les voy a Pase subir bien. ya les voy a subir la presentación de lo que vimos hoy, porque solo faltaban clases de suelo y 2 láminas más. Y entonces cualquier cosa ya se les voy a subir. Los videos ya están subidos. Recuerden suscribirse a la página esa de YouTube para que les sigan llegando los videos. Caso contrario, igual yo les estoy mandando el link de los videos. ¿Listo? Que tengan Ok, una buena listo. noche y un buen fin de semana. Pasen bien. Buenas noches.